Bien, y como lo hacemos, cada semana compartimos el espacio de Fundar, en este caso con la visita de la doctora Natalia Mícole, que nos acompaña. Bienvenida, Nati. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. Bueno, Nuevamente compartiendo este espacio de Fundar en los medios. Bueno, hacía mucho tiempo que no te veíamos, Así así es. que vamos a aprovechar a sacarte un poco el jugo con respecto al tema que has traído hoy, que tiene que ver con la nueva ley bases y qué es lo que trae eso para los trabajadores, ¿no? Las modificaciones que ha tenido esa ley para el ámbito laboral. Sí, así es. En este espacio de Fundar en los medios vamos a tratar específicamente cuál es la regulación, la nueva regulación que ha traído la ley bases en cuanto al trabajo registrado y al trabajo no registrado. En primer lugar, hay que tener en cuenta desde cuándo tiene aplicación esta reglamentación. ¿Por qué? Porque puede suceder el caso de una persona que entró a trabajar en el 2008 y, por ejemplo, 2008, 2020, 2019, y lo despiden. Entonces ahí se plantea la interrogante. Hoy está aprobada, está promulgada y reglamentada la ley bases que hace una importante modificación en cuanto a los derechos del trabajador. Lo que hay que tener claro es que si la persona entró a trabajar y está registrada o no antes del 9 de julio, va a tener que regirse por la legislación vigente, es decir, su situación se va a regular por la legislación vigente al momento de la contratación. Es decir, que quedan comprendidos en la reglamentación de ley bases todas aquellas personas que fueron contratadas después del 9 de julio. Esto trae cierta tranquilidad. ¿Por qué? Porque hay una cuestión que se prevé en la nueva reglamentación en cuanto a la indemnización. Nosotros tenemos en la ley de contrato de trabajo el artículo 245 que prevé todos los rubros indemnizatorios y es el artículo base, digamos, en aquellas cuestiones cuando hay que establecer el monto cuando hay una indemnización por despido. Que se podría decir que es como el cambio más drástico, ¿no? Obviamente, pero Claro. no es obligatorio. Es decir, se crea un fondo de cese, pero no es obligatorio que todas las empresas lo tengan. ¿Por qué? Porque este fondo de cese se crea por acuerdo entre el sindicato y entre el empleador. Es decir, que puede reemplazarse esta modalidad de indemnización o no, o puede decir, por ejemplo, un determinado convenio colectivo de trabajo, seguimos por las previsiones que establece el artículo 245. Otra de las cuestiones muy importantes está vinculada con el periodo de prueba, es decir, este periodo que todo empleador le debe otorgar a su empleado para ver si reúne las condiciones aptas para cumplir ese cargo. La ley de contratos de trabajo nos habla de 3 meses. La ley bases, es decir, a partir del 9 de julio de este año, la ley bases establece que se extiende ese periodo de prueba en principio de 6 meses y a 8 o 12 meses en aquellos casos que va a depender según la cantidad de empleados. bien. Este cambio tiene que ver con el periodo de prueba también y la indemnización que recibiría o no una persona en este tiempo. ¿Qué pasa si se extiende más allá de estos 8 o 12 meses? Bueno, si se extiende, caemos en lo que es el trabajo en negro o el trabajo precarizado. Lo que se puede llegar a salvar de estas modificaciones es que hace un fomento a la registración laboral. ¿Qué quiere decir? Que hay muchos trabajos, o sea, cuando nace una relación laboral, la persona tiene derechos y tiene obligaciones. Cuando no está registrado, hay muchos de esos derechos que se pierden. Entonces, uno de los aportes, a mi manera de ver, positivos, es que se hace un fomento a la registración laboral. ¿Por qué? Porque hay una condonación, es decir, un perdón de algunas deudas, sanciones al empleador que no ha registrado a su trabajador debidamente. Bien. ¿Qué es lo que pasa con el trabajo en negro? En Argentina tenemos un alto porcentaje de trabajadores no precarizados. Tener en cuenta que no es solamente la falta de obra social. Lo tenemos que traducir el día de mañana porque esa persona no le están haciendo los aportes jubilatorios. Claro. Entonces no los va a tener. Ante esa situación siempre existe
a ver, como el temor en los trabajadores de decir, no voy a reclamar mis derechos. ¿Por qué? Porque voy a quedar como tildado de conflictivo y después no voy a poder conseguir trabajo. Desde este espacio que es la defensa de los derechos, es importantísimo que cada uno haga valer sus derechos. ¿Por qué? Porque esto hace que todas las instituciones, ya sean judiciales o administrativas, se pongan en marcha ¿para qué? Para salvaguardar ese derecho que es el más vulnerado, si vamos al caso. Bien. Bueno, es complejo, ¿no? Entender estos cambios también que se comenzaron a aplicar y que tienen que ver más allá de la indemnización o quizás el periodo de prueba, un nuevo concepto en el campo laboral, teniendo en cuenta que cambió el modo de trabajo también en estos últimos años. ¿Esta ley establece situaciones tales como teletrabajos o qué pasa también con los lugares físicos, horarios y demás? ¿Se mete un poco ahí o simplemente se quedó en la otra parte? A ver, hay reformas que son necesarias porque el derecho tiene que avanzar conforme a la actualización. Hoy tenemos prácticamente inteligencia artificial instalada en casi todos los trabajos, lo cual hace que algunas profesiones dentro de, no sé, 3 años sean prácticamente obsoletas y totalmente reemplazables, con lo cual hace algunas pequeñas intervenciones. Pero bueno, no está regulado específicamente. Obviamente, ¿se puede hacer teletrabajo? Sí. ¿Esto puede repercutir si vos trabajás desde tu casa en el salario? No, de ninguna manera. Estás prestando el servicio como si lo prestaras en la sede laboral. Claro. Bien. Nati, antes de cerrar, volvamos a ese fondo del que hablaste, digamos, de cómo funcionan las indemnizaciones, porque por ahí todavía quedó medio ahí confuso, ¿viste? No se termina de entender. ¿Qué implica eso? ¿Cómo funciona? ¿Cómo aporto yo a ese fondo? ¿De dónde sale? ¿Sale de mi sueldo? ¿Cómo funciona? Bueno, ese fondo lo va a determinar el funcionamiento, las causales, la duración, un acuerdo entre el sindicato y el empleador. Por eso no es un fondo que sea obligatorio constituir. Nosotros tenemos el principio base rector en materia de indemnizaciones por despido incausado o sin causa, el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, que se repite después en cada uno de los convenios colectivos de trabajo específicos para cada actividad. Ahora, el cese, el fondo de cese, lo van a determinar las partes. Si el sindicato que representa a los trabajadores no está de acuerdo con que ese aporte salga del bolsillo o esa retención de cada uno de los afiliados o de cada uno de los trabajadores, va a seguir vigente el 245. Claro. Por eso, no lo reemplaza, ni es obligatorio, solamente cuando hay acuerdo de parte. ¿Pero sí es conveniente para la empresa o no? Entiendo que siempre, a ver, estas cuestiones hay que verlas también desde el punto de vista del trabajador y desde el punto de vista del empresario. Claro. Creo que favorece en cierta medida al empresario. Para eso está la legitimidad y la representatividad de los sindicatos. Bien. Bueno, hay mucho para seguir desandando y habrá que ver cómo se va aplicando, digamos, también ahora para quienes hayan ingresado, como dijiste recién, después de julio, después de que se aprobara la ley bases, ¿no? Esto es ir caminando junto con la ley. Aprendiendo, sí. Gracias, Nati, por acompañarnos, como siempre. Gracias a ustedes y un saludo especial para la doctora Matilde Pronoto, que hoy es su cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Así es que le mandamos un cariño especial. A Matilde Pronoto, que siempre nos acompaña también desde hace mucho tiempo. Así que a celebrar, Matilde, por supuesto. Seguramente. Gracias, Nati. Gracias a ustedes. La doctora Natalia Mícola acompañándonos en el espacio de Fundar.